Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a su programa. Muy buenos días, muy buenos días. Así es, vámonos de inmediato con nuestro contenido, porque hoy sí tenemos plato fuerte en el contenido. Vamos a darle un avance, una importante entrevista con el diputado Tobías Crespo, quien estará con nosotros, vocero de la Fuerza del Pueblo y quien tiene una carrera legislativa bastante fructífera, por lo que hay muchos temas con que hablar con Tobías Crespo. Vámonos de inmediato con las noticias. Tenemos que aún sin el gobierno presentar la reforma fiscal, continúan aumentando los productos de la canasta familiar. Desde hace varios meses. En el pasado reciente le tocó al arroz, ahora el turno le toca a el pollo, mientras que las autoridades de agricultura dicen que se debe al calor, la escasez y la especulación. ¿Qué ustedes creen, jóvenes? Bueno, parece otra excusa muy reiterada. Lo mismo se dijo de los apagones. Los apagones se debía al calor, exactamente, a las altas temperaturas. Entonces ahora se refleja en los alimentos. Wow. En el caso de los pollos. Bueno. Así es. Tenemos que esta semana continuaron los apagones en todo el país. A propósito, hablando de los apagones, en todo el país, mientras la población desesperada por la ola de calor ha comenzado a realizar protestas, especialmente en los sectores populares. Tú sabes que a propósito de estos apagones que están ocurriendo y con un anuncio que hizo Celso Marrancini de que en los próximos días pues se va a ser el año que viene, va a ser privatizada la administración de las distribuidoras. Parece que todo anda por ahí porque bueno, no se ha explicado si hay problemas de generación, no hay planta fuera de servicio y entonces estos apagones por toda parte parece que es condicionando a la población para que acepten el asunto de la privatización de las sedes. O sea, yo pienso que sí, yo pienso que desde hace un tiempo, incluso algunos técnicos de los partidos de oposición, pues había estado planteando que se estaba gestando esa posibilidad de pasar al sector privado, su sector de la energía eléctrica, sobre todo las comercializadoras. No creo, porque la parte de generación está, digamos que, funcionando de acuerdo a lo proyectado, pero no así la parte de la comercializadora. Sí, así es, así es. En realidad entiendo que el problema del suministro eléctrico hay que ponerle un freno, porque así también como tenemos un problema en lo que es el suministro, tenemos un problema también con los aumentos de los productos de primera necesidad, problema con lo que es la criminalidad, y entiendo que este gobierno fue elegido no para quejarse, sino para solucionar los problemas que nos afectan. El Código Penal también fue aprobado sin leer en la primera lectura en la Cámara de Diputados, lo que ha generado críticas de congresistas que consideran su contenido es del siglo XIX. Bueno, este es un proyecto que ha estado dando vuelta, veía en estos días, por más de 20 años. Y entonces ahora pues se aprueba sin leer, o sea, hay cosas que parecen como contradictorias, ¿verdad? Pero no solamente eso, que en el Senado introdujeron puntos nuevos, cosas nuevas, que los congresistas, los diputados debían conocer antes de aprobar. Yo no sé cuál es la diferencia de leerlo y mandarlo a una comisión, o mandarlo a una comisión directa sin haberlo leído, pero el por qué aprobarlo, no había esa necesidad de aprobarlo sin tú haber leído las modificaciones que se hicieron. Así es, así es, así es. Siguiendo con las informaciones, el gobierno anunció que presentará al país
el anteproyecto de reforma Los constitucional. aprestos de reforma a la ley de leyes desde el gobierno avanzan y las expectativas creadas en torno al tema. Con expertos constitucionalistas. ¿Qué ustedes opinan con respecto Bueno, a la reforma, que no sé por qué someter la reforma constitucional primero, porque es la reforma menos necesaria. Si debía someterse, debía ser la reforma fiscal, que ha sido anunciado desde hace muchísimo tiempo como una necesidad para el país. O por qué no someter la reforma a la seguridad social, que es una reforma que beneficia al pueblo y que le está reclamando el pueblo. ¿Por qué someter reformas que solamente tal vez le interese a la parte política y que necesariamente hay que hacer un pacto? Toda reforma necesita consensuarse. Claro, Por eso claro se que produjo cuando la reforma constitucional del 2010, el pacto de las corbatas azules entre Miguel Vargas y Leonel Fernández, para poder aprobar aquella reforma. Que la sociedad dominicana, el pueblo dominicano, lo que está demandando y los mismos estamentos de economía nacional es la reforma tributaria, la reforma fiscal, porque ya incluso muchos partidos se han pronunciado estar de acuerdo en que se haga esa reforma, no así la reforma de la Constitución, que de seguro va a ser un hueso duro de roer, porque se tiene en la gran mayoría de la población de que esa Constitución del 2010, que es una de las constituciones más avanzadas de Latinoamérica, todavía es vigente y no demanda de una modificación quizás en este momento, pero se está presentando y se está proponiendo primero que las otras reformas. Sí, todo indica, compañero, que estos 4 años del PRM se va a embarcar en lo que es reforma constitucional, reforma fiscal. Yo lo que entiendo es que aquí, con la problemática que hay tanto de la delincuencia, ese régimen penitenciario que da pena, donde hablamos que casi entre el 70% de los reos son presos preventivos, la delincuencia, como hablé, lo que es la canasta familiar, el pacto eléctrico, hay muchos problemas y yo lo que entiendo es que la Carta Magna está ahí. ¿Por qué hay que reformarla? ¿Por qué hay que modificarla cada 4 años? Yo creo que en vez de nosotros embarcarnos a lo que son todas estas reformas, el país lo que está a falta de un plan de Estado, que nosotros prioricemos las necesidades, la problemática y ver en qué tiempo se le puede dar conclusión a X problema. Pero no soy partícipe de que cada 4 años nos embarquemos a modificar, a reformar la Carta Magna. Siguiendo con la información, el primer ministro de Haití, Gary Conille, dijo que en cualquier momento el problema de inseguridad de esa nación será resuelto, mientras uno de los principales jefes de la pandilla, apodado Barbecue, ya está pidiendo diálogo. Bueno, de lo que se trata realmente es de pacificar esa convulsionada nación y ojalá que eso sea así, porque en lo personal tengo mis dudas de que se pueda pacificar en un tiempo corto. Esperemos que sea así y que las cosas le salgan a este primer ministro como él lo está esperando. Al parecer, la tropa keniana están haciendo algunos estudios de inteligencia y análisis para arrancar con el trabajo, o estarían esperando el otro grupo que completaría los 1000 hombres, porque 400 no serían suficientes en la forma en que está Haití, que se ha sometido en los últimos años en niveles de inseguridad, de manera que si él hace ese anuncio es porque están ejecutando una planificación para poder llegar a la solución, como decía Raúl, de la parte de inseguridad, porque
Haití tiene problemas ancestrales y que no se van a resolver porque tú lleves una tropa de 1000 hombres. Que no es una varita mágica. Hay un problema de pobreza que hay que trabajar, hay un problema de falta de institucionalidad, hay un problema de falta de democracia, que no han podido avanzar en ese sentido en el vecino país. Falta de liderazgo en la nación. No hay un liderazgo en la nación que pueda realmente asumir ese control de lo que demanda esa sociedad, digamos que en desbandada. Sí, así es, así es. Bueno, en otro aspecto, ya en el aspecto político, conjeturas y especulaciones tras la reunión de los expresidentes Hipólito Mejía y Danilo Medina, hecho que se produce en momento en que el gobierno busca apoyo para la aprobación de la reforma. Esa reunión trajo, como dice la noticia, mucha conjetura, y se pregunta a la ciudadanía, o sea, ¿qué se persigue? ¿Qué persiguen estos dos líderes y expresidentes que nunca han ocultado, ¿verdad?, su relación y su amistad? Bueno, en el momento en que se está tratando de someter varias reformas, especialmente la reforma política, que es la reforma de la Constitución, la gente ha comenzado a especular que posiblemente ese acercamiento busca pues, conseguir un apoyo del PLD a esta reforma, aunque no sabemos por cuáles de los beneficios Danilo Medina apoyaría esa reforma, si por que le quiten el nunca jamás o porque le descarguen, le liberen las familias que están en los juicios, encartados en los juicios de corrupción. Son preguntas que la gente se hace. Y además, ¿cómo presentarlo a sus compañeros de partido este apoyo a un gobierno que le ha dado duro al Partido de la Liberación Dominicana? En otro aspecto, politólogos consideran que el anuncio hecho por Amarante Varela y otros miembros del comité político del PLD, en el que piden la salida de Danilo Medina, constituye una rebelión contra el líder de ese partido. Yo pienso que esta actitud de este grupo pues pudiera estar quizá marcando otro fraccionamiento en esa importante parcela política, aunque esperemos realmente cuál sería la reacción del líder del PLD en este momento. Bueno, eminentemente que hay una división, porque cuando ellos cierran su rueda de prensa, habla que hay que retornar al partido de Juan Bosch, hay que retornar a un partido ético y moral. Entonces se están planteando una división entre lo ético y lo no ético, y están pidiendo el retiro de la salida de Danilo Medina, de manera que ahí está planteada el enfrentamiento y lo que le espera al PLD todavía, ese 10% se va a reducir a un 5%. Vamos a la pausa y regresamos en breve. Desde Santo Domingo, República Dominicana, transmite para todo el continente El 6 en señal abierta digital y en todas las cableoperadoras del país. Otro canal del Grupo Medios Educativos y Comunicaciones, MEG. El 6, siempre contigo. Bien, mis amigos, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. Nos toca ahora, según producción, pues hacer un breve análisis de lo que es el método de Hong, que es un tema importante, aunque solamente se recuerda cuando llegan las elecciones, para elegir los candidatos a diputados y regidores y vocales del país. A propósito de hecho, nosotros siempre hemos sido defensores del método de Hong y escribimos un artículo que queremos compartir con ustedes.
para que nos ilustremos un poco del por qué es conveniente el método de Hong. Se titula ¿Por qué cambiar el método de Hong? Creado en 1878 por el abogado belga Victor Hong, es la asignación de escaños en repartición proporcional por lista de cada partido, garantizando la representación de minoría. Su uso en el país está consignado en la Ley 157-13 del voto preferencial. En las pasadas elecciones previo a las municipales, la Junta Central Electoral informó mediante resolución que el método de Hong sería la forma para determinar los ganadores en las candidaturas plurinominales, diputados, regidores y vocales. Ninguno de los 34 partidos que concurrieron al certamen se opusieron. En cada proceso electoral, quienes no resultan electos culpan a esa modalidad como supuestamente la culpable de no salir electo. Ahora pues se ha señalado además que es inconstitucional. De ser cierto, solo bastaría con elevar una instancia ante el Tribunal Constitucional para que sea derogada. En las elecciones recientes del 19 de mayo, en varias demarcaciones, el partido de gobierno no se llevó todos los puestos a diputados por la existencia del método de Hong. Por ejemplo, en diferentes circunscripciones del país sucedió esta situación. Solo bastaría con ver el acta y nos damos cuenta que el método de Hong es equitativo, es democrático y permite que todos los partidos pues tengan oportunidad de tener representantes. Hay un caso específico de la circunscripción 6 de la provincia de Santo Domingo, en donde de 9 posiciones que hay, de no ser por el método de Hong, el partido de gobierno se había llevado 8 curules y la oposición solamente otro. Con la aplicación del método de Hong, la oposición tiene 4 y el partido de gobierno tiene 5. De manera que podrán sacar otras modalidades, como por ejemplo el voto directo que se está planteando. Pero el voto directo ni necesariamente garantiza que van a llegar los mejores congresistas, podrían ser los más populares, pero no son los mejores. Pero tampoco es una garantía de que va a llevar la gente honorable. Es la apertura a la gente que tenga muchos más recursos. Es la apertura al narcotráfico, a los riferos, de banca de apuestas y esas cosas así. Así es, así es. Así como se creó el método de Hong por ese jurista belga, la gran crítica al licenciado es que según comentarios es contrario a lo que es la Carta Magna, que contradice en el artículo 77 y en el 208, que es contrario al método de Hong. Pero ha sido favorable, como usted bien lo acaba de decir. Lo que hay que analizar el método y si hay que hacerle cualquier reparación, hacerle los arreglos pertinentes. Pero como usted dice, es un método que fue creado para la asignación de escaños. Yo pienso sí que el método de Hong es un método equitativo, aunque dice fue creado por un jurista, pero no solamente jurista, sino que era un matemático. O sea, es un método científicamente diseñado para que las minorías y los participantes puedan tener ganancia de causa. Como decía Carmona, si solamente nos basamos en la votación directa, eso no va a garantizar entonces que quizás partidos minoritarios de menos fuerza puedan tener representación. Entonces lo que se busca con el método es la representatividad en el Congreso de los participantes, incluyendo las minorías. Así es. Guillermo nos tiene por ahí unas informaciones sobre una situación que está pasando Jaina actualmente, dificultades, deterioro de sus calles
y otras cosas propias de los municipios industrializados. Sí, sí, es lamentable el problema por el que cruza Jaina, lo que son las calles del muelle occidental de Jaina. Según estudio, el segundo puerto en importancia en el país, moviendo alrededor de casi el 60% de toda la mercadería. Hoy en día las calles están intransitables. Hacemos un llamado que tanto lo que es la Asociación de Empresas de Jaina, que aglutina alrededor de casi 100 empresas, así como la Refinería Dominicana de Petróleo, Jaina International Terminal, trabajar junto con lo que es el Cabildo para corregir esta problemática. Señores, es lamentable cómo es posible que el segundo municipio, Jaina, en aporte al Producto Interno Bruto, según estudio, estamos hablando de casi el 33% del Producto Interno Bruto, Jaina lo aporta, y que hoy en día ese puerto, Jaina Occidental, que como dije anteriormente es el segundo puerto en importancia, moviendo el 60% de la mercadería, sus calles estén intransitables. Le hacemos un llamado a las autoridades del municipio para que vayan en auxilio del reparo de esas calles. Tú sabes que el hecho de que se transita por allí vehículos pesados, vehículos cargados, eso deteriora un poco más la calle, pero como dicen la gente de medio ambiente, el que causa daño pues repara. Debe haber una compensación por las empresas que trabajan allí para que sea pues reparados ese municipio, sus calles, pero además también el gobierno, un municipio que aporta muchos impuestos por los empresarios, a través de los empresarios que hacen labor allí, pues debe de ser compensado con una atención especial en este sentido. Y no solamente en el asunto de calle, también en cualquier otra problemática que afecte a ese municipio. Es digno de que tenga el apoyo del gobierno. Y sobre todo que tenemos allí a la Refinería Dominicana de Petróleo, que mueve más del 50% del combustible de todo el país. Es decir, y que es una empresa estatal, precisamente. O sea que posiblemente ese llamado que hace el señor de la Rosa, pues debería tomarse en cuenta más empresas, pero sobre todo esa empresa que es la Refinería Dominicana de Petróleo, cuyo movimiento es en camiones pesados, que bastante impactan todo lo que es las vías, las calles, las avenidas de esa zona. Sí, así es, así es. Hay un problema que se le adjudica también, aparte de las calles. Ahí en el muelle occidental se descargan unos barcos de carbón que cada 15 días arriban ahí al muelle occidental, también buques de maíz. Y cuando esos buques están ahí, intransitar esas calles, aparte del deterioro, eso es terrible. Días atrás, yo transitaba por lo que es la calle Sánchez y del colegio La Excelencia, yo me dirigía hacia Lolet, y un recorrido que yo lo hago en 3 minutos, mi querido compañero, me tomó alrededor de casi media hora por una falta de planificación. Pero cuando esos buques están ahí, les exhortamos al Ministerio de Medio Ambiente que haga un análisis de lo que es el ICA, el índice de calidad del aire, y se darán cuenta la peligrosidad que hay en cuanto a la calidad del aire, en lo que es Framboyán, Piedra Blanca, lo que es la calle del Bagazo, es terrible. Le hacemos un llamado porque los moradores de Jaina no se merecen vivir en esas condiciones. Tienen que ser remunerados, asimismo como el municipio le aporta ese 33% al Producto Interno Bruto, que sea también remunerado en esa misma proporción. Bien, mis amigos, continuamos con el desarrollo de nuestro programa Frente al Mundo. Vamos a una pausa, pero cuando regresemos tenemos una importante entrevista
con el diputado Rafael Tobías Crespo. Desde Santo Domingo, República Dominicana, transmite para todo el continente el 6 en señal abierta digital y en todas las cableoperadoras del país. Otro canal del Grupo Medios Educativos y Comunicaciones, MEG. El 6, siempre contigo. Bien, mis amigos, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. Tenemos con nosotros un interesante invitado. Es ingeniero electromecánico en computadora, egresado de la Universidad de APEC, máster en Administración de Empresas de la Universidad Católica Madre y Maestra y mercadeo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Tiene diplomado en Ciencias Políticas de la UAS, diplomado en Comercio Internacional en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Laboró en varias empresas del sector privado, entre estas de las telecomunicaciones, alcanzando la posición de gerente. Fue director general de Tránsito Terrestre del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Electo diputado en el 2010 como legislador, autor de la Ley 6317 sobre movilidad, transporte y tránsito terrestre. La Ley 3518 que declara el 23 de septiembre como Día Nacional del Atleta en Condiciones Especiales. La Ley 193-19 que ordena la colocación de las imágenes de padres de la patria en las instituciones públicas del país y el exterior. Y otras iniciativas pendientes de aprobación. Se trata de Rafael Tobías Crespo. Buenos días, ingeniero, ¿cómo está todo? Bien, buenos días, gracias por invitarme a este espacio Frente al Mundo, saludando también a Raúl y a los televidentes que siempre le siguen y nada, presto a responder las preguntas, las inquietudes y analizar los grandes temas de la agenda nacional. Veo que usted ha tenido una fructífera gestión como diputado, porque los resultados están ahí. Ha estado en aprobación de leyes importantes como es la ley de tránsito y otras iniciativas. Sí, ahí faltó la ley de lengua de señas que fue promulgada el año pasado, incluso en el Palacio Presidencial, que garantiza derechos a las comunidades sordas y a sus familiares. Y permite derribar barreras de comunicación. Y también, bueno, esta misma semana se aprobó una ley que tiene que ver mucho con los profesionales de la prensa, los periodistas, que es la ley que establece la cláusula de conciencia como un derecho fundamental de los periodistas para que en aquellos casos cuando el medio cambie de propietario o cambie de ideología o de línea editorial y quiera imponérsela al periodista o al profesional de la comunicación social, pues este puede renunciar como si fuera un despido injustificado y garantizarle sus prestaciones laborales. Es una reserva de ley de la Constitución del año 2010, una deuda que tenemos nosotros los legisladores con el sector de la prensa y los comunicadores porque están sometidos de manera muy frecuente a muchos intereses, a muchas presiones, y sobre todo deben ser garantes de la democracia e informar de manera muy objetiva, veraz y plural. Esas iniciativas ya han sido aprobadas también. Tenemos 5 más en curso durante este cuatrenio. Para que la gente diga que no es un diputado que no trabaja. A propósito de ley aprobada, la ley 6317 sobre tránsito y transporte, se creyó que su aprobación iba a ser la solución a esa problemática en la República Dominicana. Sin embargo, como que no se siente que se está aplicando, que se está ejecutando. Bueno, la ley no de por sí, o de hecho, no era una solución, pero sí un gran aporte, porque nosotros teníamos 50 años con una ley ya obsoleta
que era la ley 241, que fue aprobada y promulgada en el año 1967. Entonces en el 2017 se aprueba esta iniciativa nuestra, que duramos más de 5 años y medio trabajándolo y discutiéndolo en el Congreso Nacional y que fue aprobada y promulgada en febrero del 2017. Ya tiene 7 años de aplicación. No se ha dado de manera total el tema de la reforma institucional, que mandaba en primer lugar a eliminar varias instituciones y a transformar otras que quedaban, como era la ONSA, la DGCET y la OPREC. Pero en este gobierno lo que ha habido es una contrarreforma a esa ley, porque en vez de completar los mandatos que esa ley le daba al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo ha dado decretos que llevan a volver un poco hacia atrás los avances que pudimos haber experimentado del 2017 hasta el 2020, creando un gabinete, por ejemplo, de transporte por encima del director del Intran y reportando al Ministerio de la Presidencia, pero también por decreto creando una oficina de movilidad sostenible, urbana e interurbana, desde el Palacio Presidencial, donde ya hay entes u órganos especializados en el tema de la construcción, porque este decreto fue para la construcción de los monorrieles, los teleféricos, las ampliaciones de la línea de metro, pero eso entra en conflicto y paralelo a lo que es la OPRE. Debió aprovecharse la oportunidad del inicio de este gobierno y transformar a la OPRE según el mandato de la ley, ya sea por un decreto o por una ley marco que permitiera desagregar las funciones, por ejemplo, que tenía la OPRE de planificación, diseño, construcción, mantenimiento y operación de sistemas ferroviarios, y no entonces crear un ente paralelo, quitándole competencias al Intran, a la OPRE, en algunos casos a la ONSA, en otros a los ayuntamientos y hasta al ente u órgano que tienen que ver con la alianza público-privada y los fideicomisos, como es la Dirección General de Alianza Público-Privada. Es decir, que nosotros tenemos una contrarreforma. Pero ¿y por qué teniendo mayoría en el Congreso, el gobierno está tomando esas medidas por decreto y no elaboran leyes que sean aprobadas en el Congreso Nacional para su ejecución? Bueno, habría que preguntarle al gobierno, porque en definitiva es el que está dirigiendo los destinos del país, es el que tiene la mayoría también en el Congreso, es el que entró en el 2020 con una ley que podía darle la posibilidad de transformar, de modernizar, de organizar todo un sector que estaba de manera caotizada, y prefirió hacer lo que se hacía anteriormente, crear entes u órganos que yo le llamo a veces entelequias, porque también entran en conflictos con funciones que ya están definidas en leyes en otros ministerios o en nuestras direcciones generales. Entonces, nosotros entendemos que desde el punto de vista de la aplicación de la ley no estamos satisfechos, estamos muy frustrados. Somos el fiscalizador de esa ley de manera muy continua, estamos dándole seguimiento a su aplicación, pero se ha perdido un tiempo muy valioso, porque incluso aquí se ha invertido mucho dinero en financiamiento del Banco Mundial, del BID, de la Alianza Francesa para el Desarrollo, y los cambios no se ven, las transformaciones no se ven, la modernización no se ve, y al parecer todo ese dinero realmente ha sido inútil. Las multas. Nosotros nos hemos acostumbrado a ver el problema del entaponamiento aquí en la ciudad. Sin embargo, en los últimos años eso se ha vuelto un caos, porque yo recuerdo que antes teníamos, digamos que entaponamiento en algunas vías, en algunas esquinas, pero ya eso se ha vuelto un caos a nivel de toda la ciudad. ¿A qué se debe? ¿Tenemos demasiados vehículos o nos faltan vías? Las dos cosas. En primer lugar, Raúl, el parque vehicular de manera histórica, de hace alrededor de 20 años, ha estado creciendo desde un 4 a un 7%. En algunos años ha crecido hasta un 10%. Tú sabes que a final de año, los últimos 2 o 3 meses antes de finalizar el año, los bancos, los principales bancos hacen ferias de vehículos, y en esta feria pues anuncian al país las ventas récord de 6.000 millones de pesos en financiamiento, 8.000 millones de pesos. ¿Y qué te dice eso? Bueno, esto generalmente son para vehículos nuevos. Por el otro lado, también aquí se importan una gran cantidad de vehículos, de unidades, de vehículos usados,
y eso va a llevar a que el parque vehicular no crezca en la misma proporción que las vías. Nosotros no aumentamos la cantidad de vías ni la cantidad de carriles en la misma proporción que van entrando todos esos vehículos, pero también no se le dan de baja a los vehículos que están en un subregistro en la Dirección General de Impuestos Internos, en el Departamento de Vehículos de Motor. Entonces, con una cantidad tan amplia de vehículos entrando, la población creciendo, porque ahí te implica más pasajeros, más peatones, más conductores y las mismas vías que tradicionalmente hemos tenido, y agregándole a eso las violaciones a la ley, el tema de que la gente se comporta en las vías públicas de manera imprudente, sin cortesía, sin respetar el derecho de los demás, pero la apuesta debería ser y debe ser, y por eso la ley apuesta a eso, la colectivización, la masificación del transporte público de pasajeros. Cuando aquí el transporte público se masifique, se colectivice, que tengamos más líneas de metro, más monorrieles, más BRT, los BRT son los corredores, viene del inglés Bus Rapid Transit, o corredores exclusivos donde los autobuses tienen una velocidad de recorrido más amplia y las personas pueden llegar más rápido generalmente en el centro de la vía. Aquí lo estamos usando a ambos lados, en ambos lados de la vía. Nosotros vamos a tener un posicionamiento en la población y la gente va a dejar de utilizar el vehículo personal privado, que en muchas casas hay 3 y 4 vehículos, tiene el papá, la mamá, los 2 hijos, tienen vehículos en el mismo punto, pero también aquí se están construyendo una gran cantidad de torres, de edificios de 15, 20, 25 y 30 niveles, y también plazas comerciales y centros de negocio, y todos estos tipos de actividades de negocio, de crecimiento, que nadie puede parar el crecimiento y el desarrollo del país, pues llevan a que se congestionen las vías, y el Estado entonces tenga que planificar a largo plazo lo que tiene que ver con la movilidad de personas, pero también de carga, porque también aquí se transportan mercancías a granel, carga pesada, y entonces esos vehículos pesados también, entrando en vías que muchas veces son estrechas, pues congestionan más el tema de lo que tiene que ver del tránsito. Pero en definitiva, el gobierno tiene que apostar a diferentes medidas. Hay medidas que pueden ser incluso poniendo los horarios de los colegios, de las empresas privadas, de las públicas, de manera diferenciada para que no todo el mundo salga al mismo tiempo. Es decir, hay diferentes medidas. El prohibir, por ejemplo, el doble parqueo, el parqueo en paralelo, te logra garantizar que una vía que tiene 2 carriles y tú evitas que se parqueen a ambos lados, te mejora en un 50% la velocidad de diseño de esa vía, y si tiene 3 carriles, pues en un 33% te mejora la velocidad de diseño de esa vía. Pero eso tiene que ser coordinado con el Intran, la DGC, los ayuntamientos, que señalicen previo donde las personas deben parquear, con esa simple medida que no implica incluso erogación de mucho dinero, sino señalización y voluntad y decisión. ¿Qué usted cree del programa Parqueate Bien? Bueno, que desde el punto de vista de lo que es el cumplimiento de la ley en lo relativo a evitar el doble parqueo, estaba correcto, pero era un negocio, o es un negocio, más que resolver el problema. Parqueate Bien lo que vino a hacer, y yo lo denuncié en la Cámara de Diputados con varios turnos, y se denunció que hubo un acuerdo, un contrato entre el ayuntamiento y una persona privada para parquear los vehículos, una persona que no invirtió nada en la vía, y había que pagarle la grúa, y también había que pagarle el espacio de estacionamiento. ¿Qué significa? Que la disposición de evitar que las personas se parqueen en ambos lados y solamente utilicen el lado que fue señalizado para eso, y que yo espero que haya sido así, bajo un estudio de tráfico que determinara cuál es el lado donde los conductores debían parquearse, porque en definitiva las vías no se diseñan para parquearse, sino para circular. Pero ahí, por las explicaciones que le dije anteriormente, pues es obligatorio que uno tenga que parquearse en esas vías. Entonces el estudio te va a decir si es norte-sur, sur-norte, este-oeste, oeste-este, pero en definitiva lo que hubo más ahí, por eso ha fracasado, es el cobro de la grúa, que es ilegal, y el cobro del estacionamiento. ¿Qué dice la ley 6317 en cuanto a lo que tiene que ver con Parqueate Bien, que es un nombre de algo que era un mandato de cumplimiento de la ley? Que
la sanción por tu parquearte en un sitio que está prohibido es de 1 a 3 salarios mínimos y la reducción en los puntos en el sistema de conducir por puntos. No dice que por un parqueo ya ha habido sentencias incluso del Tribunal Constitucional, porque cuando tú te llevas un vehículo sin que lo establezca la ley, está violando 2 derechos fundamentales que establece la Constitución. El derecho a la propiedad privada, ese vehículo no es de la DGC, ni es del ayuntamiento, ni es del Intran, y estás evitando que esa persona tenga su vehículo que es de su propiedad, a menos que la ley lo diga. Y el otro derecho fundamental es el derecho al libre tránsito. ¿Por qué el derecho al libre tránsito? Porque en la ley no dice que por un estacionamiento te tengas que llevar el vehículo. Con tu permiso, Tobías, vamos a una pausa comercial y regresamos en breve. Desde Santo Domingo, República Dominicana, transmite para todo el continente el 6 en señal abierta digital y en todas las cableoperadoras del país. Otro canal del Grupo Medios Educativos y Comunicaciones, MEG. El 6, siempre contigo. Bien, mis amigos, continuamos con el desarrollo de su programa Frente al Mundo. Estamos conversando con el diputado Rafael Tobías Crespo. Diputado, tenemos que aprovechar la parte del Congreso en esta entrevista, no solamente tránsito. Vamos a entrar de una vez. El Código Penal, ¿se aprobará ahora o en la próxima legislatura? Bueno, una de las interrogantes o preguntas que uno se hace es si verdaderamente el gobierno, el Poder Ejecutivo, que es mayoría en ambas cámaras del PRM, quiere código. Porque la sociedad está reclamando un código, el país necesita un código, las autoridades por la parte preventiva y represiva de los delitos, del crimen, del narcotráfico, de todo lo que tiene que ver con los ilícitos y los crímenes, necesita que tengamos un código adecuado a la realidad actual. El código que tenemos es de casi 200 años. Entonces nosotros tenemos más de 20 años discutiendo ese código penal que ha sido retrasado por temas que han sido muy conflictivos, como las 3 causales, pero que eso se dejó de lado, se puso fuera del código. Y en definitiva, pues la pregunta que uno se hace es si ellos están en voluntad política de que haya código. Si el Poder Ejecutivo quiere código, habrá código. Si el PRM quiere código, habrá código. Ahora, ¿qué pasa? Que en la parte de esta semana, usted sabe que nosotros recibimos del Senado de la República la aprobación del Código Penal, lo enviamos se aprobó en primera lectura y el jueves pasado se envió a una comisión especial donde va a estar trabajando aquellos aspectos que modificó el Senado de la República de la última aprobación que nosotros hicimos hace alrededor de 2 o 3 años. Ya yo como legislador en los 14 años que tengo he votado 3 veces por ese código. En una de ellas, en las 2 veces, en una perimió, 4 veces, en 2 de ellas perimió, en otra tuvo unas observaciones del Poder Ejecutivo y ahí también perimió. La gente se pregunta... Y en la otra fue declarado inconstitucional por el TC. La gente se pregunta que si no hay otra cosa que no sea el asunto de las 3 causales, ustedes que están ahí dentro, ¿hay otra cosa que ha impedido la aprobación del código que no son las 3 causales? Bueno, yo hablando por la Fuerza del Pueblo, que soy también su vocero en la bancada, es decir, somos el vocero del partido de los diputados de la Fuerza del Pueblo, la Fuerza del Pueblo quiere código. La Fuerza del Pueblo quiere que nosotros tengamos un código y que el país vaya avanzando y que, por ejemplo, ese código nuevo, si se aprueba, si se aprobase tal cual está, tiene 72 nuevos ilícitos o tipificaciones de delitos, de crímenes, de violaciones a la ley que no tiene el código anterior. ¿Qué significa eso? Que por temas que nos han dividido, nosotros hemos dejado de aprovechar un nuevo código que vaya a enfrentar y a darle al traste con muchas de las violaciones que actualmente se dan. Que si hay temas por detrás o que no quieran el código, pero desde la Fuerza del Pueblo quiere código. Diputado, aparentemente este periodo legislativo va a ser muy activo porque tenemos varios proyectos, varias reformas que se anuncian, por ejemplo la reforma tributaria, reforma fiscal, la reforma de la Constitución de la República.
En este momento, ¿cuál es la posición de la Fuerza del Pueblo en ambos aspectos? Bueno, en la reforma constitucional, nos vamos por la última, la Fuerza del Pueblo está opuesto. Está opuesto, primero porque no hay una necesidad, el país no está reclamando una reforma constitucional. El pueblo, las masas populares, los pobres no comen con reforma constitucional, comen con alimentos. Y yo creo que el presidente Luis Abinader y el PRM y su gobierno lo que deben hacer es una reforma a la canasta básica para que los altos precios de la comida bajen. Si no es posible que la gente esté comprando el arroz que ha subido en las últimas semanas después de las elecciones más de un 30%, estaba en 35, 40 y ya el arroz se ha elevado casi a 55, 60 pesos la libra de arroz, que el pollo se ha comprado a 80, 90 y a más de 100 pesos, que la carne de res esté a 200 y pico de pesos la de cerdo, el bacalao ya está por encima de 300 y pico y el arenque, que era una comida generalmente de la masa popular, ha pasado a ser un filete para comprar para muchas personas, pero también ha aumentado todo lo que tiene que ver con la factura energética, la inscripción de los colegios. Ahora mismo la gente está al grito al cielo con la inscripción de los colegios, con el aumento de las tarifas. Es decir, tú vas a todos los sectores y sin haber hecho una reforma fiscal, ya al parecer los sectores económicos, los empresarios, han aumentado los precios. Es decir, la gente ha empezado a pagar después del 19 de mayo por todos los productos más caros de lo que pagaba antes. Si tenemos vía o por irresponsabilidad o por vía administrativa, la gente está sintiendo en su bolsillo un aumento en la canasta básica, que son 44 productos que hay en la canasta básica. Yo creo que lo que tiene que hacer el gobierno en cuanto a la reforma constitucional es terminar de aprobar más de 40 y pico de leyes que todavía faltan por aprobar. Una de ellas, yo le dije, la cláusula de conciencia, que es una reserva de ley, para adecuar la Constitución del 2010 y darle mayor aplicabilidad a esa Constitución. Entonces, las excusas que ha dado el gobierno para una posible reforma institucional, y tienen los votos ellos para hacerlo, porque tienen 146 diputados y 29 senadores en el próximo cuatrenio, es de que en el caso del gobierno, ellos han justificado que hay que agregar un candado a la parte de la reelección presidencial y el Ministerio Público Independiente. Pero la Constitución en el 2015 se le agregó un candado en la última modificación, no hay que ponerle más candado, a menos que sea para abrir ese candado y rehabilitar o hacer algunas travesuras como siempre se hace. Y la otra es el Ministerio Público Independiente. Entonces uno no entiende si el gobierno está durante estos 4 años diciendo que tiene un Ministerio Público Independiente, cómo hay que justificar una reforma constitucional para hacerlo independiente si el gobierno ha dicho que era independiente. Entonces no lo fue, o al parecer hay Ministerio Público Independiente en fase 1, fase 2, fase 3 y cada 4 años hay que modificar la Constitución. En la reforma fiscal, el presidente de nuestro partido, Leonel Fernández, y de la Fuerza del Pueblo, ha indicado primero que es un mandato, que no estamos opuestos de manera tajante, es un mandato de la ley 1-12, el gobierno está obligado, debió haberlo hecho el gobierno anterior o en el 2020 y no lo hicieron, pero ya están obligados. ¿Por qué? Porque abultaron la nómina, gastaron mucho dinero en la campaña, establecieron supuestas pensiones solidarias, el gobierno ha dedicado casi 5.2 billones de pesos a gastos corrientes y la inversión de capital está en el piso, en el suelo, la más baja en los últimos 73 años, 11.76 es la inversión de capital de ese presupuesto en obras de infraestructura, la más baja de la historia. Y en ese sentido ahora estamos intervenidos por el FMI, no sé si ustedes han visto que el FMI ha visitado a la República Dominicana. Cuando el FMI viene a un país es porque la economía no anda bien, no hay cuarto en la calle, no hay dinero, no hay liquidez y la gente está sufriendo todo eso. Entonces no entiendo cómo con tantos problemas que tiene la gente, el gobierno viene a hablarle de reforma fiscal, de reforma constitucional y la gente lo que está es pidiendo y aspirando que sus condiciones de vida mejoren. Entonces, aunque la reforma fiscal es obligatoria por un tema de que los gastos son más elevados que los ingresos, este gobierno ha cogido más de 40.000 millones de dólares en préstamos, ha colocado 1.5 billones de pesos en bonos soberanos en el mercado local e internacional, pero no se ha visto los resultados de todo ese endeudamiento. Entonces, el gobierno al estar obligado va a tener que imponerle y nosotros desde la Fuerza del Pueblo defendiendo los intereses de los dominicanos, lo que quisiéramos es que cuando se vaya a hacer, porque ellos tienen su mayoría y la van a imponer y la van a hacer,
es que sea una reforma progresiva, no regresiva. ¿Qué significa eso? Que paguen más los que más tienen y que no le carguemos a los que menos tienen, a la clase media, media baja y a las masas populares, unos impuestos directos e indirectos que en la mayoría de los casos son los que cargan sobre sus hombros los programas sociales de los pobres y las evasiones de los grandes millonarios. Sobre la reforma constitucional que la Fuerza del Pueblo se va a oponer, está opuesta a que se produzca esta reforma. Sabemos que el partido de gobierno, el gobierno tiene mayoría en el Congreso, que la podría hacer prácticamente. ¿Qué haría, qué va a hacer, qué tiene planificado hacer la Fuerza del Pueblo para evitar que se produzca esta reforma? Bueno, defender esa Constitución, hacer las protestas que la Constitución de manera pacífica establece y reclamar al gobierno y al Poder Ejecutivo y a su Congreso mayoritario de que esa reforma al final va a ser una contrarreforma. Nosotros a partir del año 1994, tú recordarás que por una crisis electoral se hizo una reforma, se hizo en el 2010, que fue bajo consenso, y se hizo en el 2015. Y uno se pregunta, ¿hay alguna crisis política que lleve al país y social a que nos embarquemos en una reforma? No la hay. Entonces no hay prioridad, es decir, la prioridad debe ser otros temas como reformar el sistema de salud, que tú vas a los hospitales y no encuentras camas, no encuentras insumos, en medicamentos de alto costo tienes que esperar 6 y 8 meses para que te pongan un listado para enfermedades catastróficas, en educación hay un desorden en el sistema educativo, no han garantizado las aulas que requiere el sistema educativo, y si te vas entonces a las distribuidoras, no tienen cable, no tienen contadores, no tienen transformadores, la energía cara. Entonces, si te vas, por ejemplo, al tema de las instituciones que tienen que ver con la seguridad ciudadana, la Policía Nacional y el Ministerio de Interior no le garantizan al dominicano que salga de su casa y pueda retornar seguro, sin ser atracado, sin ser golpeado o sin ser afectado en su salud o en su vida. Al inicio de gobierno, el presidente Luis Abinader, de este gobierno que está terminando, dijo que quería que la población lo recuerde como un gobierno reformador y un gobierno honesto. ¿Hay en este gobierno corrupción? Mira, más de 40 escándalos de corrupción que este gobierno no lo ha sometido, solamente ha suspendido a los funcionarios, han pedido licencia, a otros le han pedido que renuncie, pero el Ministerio Público nada mira para un solo lado. Entonces yo creo que a nosotros vamos a recordar a Luis Abinader como el presidente que hizo la mayor cantidad de endeudamiento al país, que dejó la menor cantidad de obras y un gobierno de élite y de unos popis, como le dicen, que solamente pensaron en sus intereses y dejó a las masas populares fuera de lo que son las calidades de vida. Eso es lo que está viviendo la población, porque en definitiva todo se está haciendo incluso por fideicomiso. Si ustedes van a ver todo lo que está haciendo el gobierno es entregar lo público a lo privado. Y entonces la pregunta es, pero a un gobierno se le elige para que administre la cosa pública, no para que le dé a un tercero a través de un fideicomiso o una alianza público-privada. Entonces no tiene capacidad ni técnica, ni gerencial, ni política para dirigir los destinos de la nación. Entonces eso es lo que está planteado y finalmente se le recordará por esos temas. Sin lugar a dudas, la Fuerza del Pueblo es el partido mayoritario de oposición y el que el pueblo le ha dado esa categoría. ¿Cuál será el tipo de oposición que hará la Fuerza del Pueblo? ¿Seguirá, como decía alguien, una oposición leve o una oposición frontal? Breve, ingeniero, que me Sí, están haciendo mira, señas. nosotros, la población nos puso en ser el primer partido de oposición, la segunda mayoría, y desde ahí nosotros vamos a defender los intereses de los dominicanos, evitar que todo ese poder que tiene el PRM y su gobierno lo utilice para abusar del pueblo dominicano. Nosotros estamos envueltos en un congreso organizativo y uno elector, y después de ahí pues debemos trazar, como bien tú lo decías, Raúl, una línea opositora firme para, con ese 30% que la población nos puso en siendo el principal partido de oposición, definir las estrategias, la táctica y operatividad para en el 2028 la Fuerza del Pueblo llegue al poder por vez primera. Gracias, ingeniero, por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y gracias a los amigos televidentes. Vamos a dejarlo con un videíto que tenemos ahí para que la gente vea cómo es que le sacan a la población el voto con las donaciones que le hacen. Adelante, director.